Hola gente, bienvenidos a la carpeta número 6. Finalmente estamos en el ejercicio número 1 de JavaScript 5. Antes de empezar, te aclaro, mirate el video de JavaScript 5 del curso Soy Henry unas 40, 50, 60 veces las que necesites hasta que quede claro el concepto de clases, porque yo no lo voy a explicar ya que ya está explicado ahí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es mostrar un poquitito la lógica de cómo viene la mano, pero a la altura de agarrar este ejercicio no vale la pena que te pongas a ver los ejercicios cómo los voy solucionando, porque realmente acá es estudio, acá es darle más a los videos que tiene Henry, que para eso están. Y después acá, si alguna cosa no cerró, si alguna cosa vieron que están haciendo como lo dice el video, pero no les termina de cerrar, lo solucionamos por acá. En realidad, como para no ser repetitivo, porque está muy bien explicado en la base de ellos. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es dar una paseadita por los conceptos, pero bastante por encima. Así que ya si empezás acá, yo te diría que antes de empezar a ver los videos de este módulo, estudies bien el JS5 y ya sepas, ya llegues acá sabiendo lo que es una clase. Ya bueno, los objetos, si ya hiciste todo el JS4 y lo viste conmigo, me parece que ya está bien ajustadito también. Pero acá es importantísimo llegar con ese conocimiento, ¿dale? Bueno, vamos con el ejercicio. El ejercicio es una función que se llama crear usuario. Y nos dice, crea una clase de ES6, o sea, el formato antiguo de JavaScript, o una función constructor llamado usuario, que sería como lo estaríamos haciendo hoy en día. Yo voy a hacer los dos igual, ¿sí? Así podemos compararlos, podemos ver bien cómo funciona cada uno. Y nos dice, debe aceptar un objeto opciones con las propiedades usuario, nombre, email y password. O sea que, bueno, esto, si estuvieron viendo los videos anteriores, los objetos que tienen propiedades ya los sabemos llamar, ya estamos recancheros con el bracket notation, con el dot notation, ya sabemos acá exactamente el nombre de cada uno, así que bueno, por ahí venimos bien. Ahora, en el constructor define el usuario, el nombre, el email y la contraseña. El constructor, recuerden que solamente se puede poner una sola vez una base constructora adentro de una clase, si no nos tira un error si lo intentamos hacer en varias partes. Así que cuando definimos un constructor, tiene que tener todo lo que nos están pidiendo, en este caso usuario, nombre, email y contraseña, todo ya descrito de una vez, ¿está bien? El constructor debe tener un método llamado saludar en su prototype, que devuelva un string, hola, mi nombre es, y el nombre que corresponde al nombre que entró por las propiedades de opciones, del objeto opciones, usuario, o perdón, nombre, ahora sí. Nombre debe ser el nombre definido en cada instancia. Devuelve la clase y tu código. Bueno, vamos a empezar con el código en la clase ES6. Vamos a empezar a hacerlo como se hacía antiguamente, por así decirlo. Primero empezamos, como ya habrán visto, class, para definir una clase en la forma antigua, y le ponemos usuario. Ahora, class usuario. Abrimos el objeto. Recordemos que la clase es un objeto diferente, pero sigue siendo un objeto. Lo primero que tenemos que plantear acá es el constructor en este tipo de clases, ¿sí? Entonces ponemos constructor, siempre recordando que tenemos que mencionarlo solamente una vez el constructor. Y adentro le mandamos qué es lo que recibimos por argumento. El argumento que nos dan es un objeto opciones, que tiene a su vez las propiedades nombre, usuario, nombre, email y password. Entonces acá vamos a poner opciones. Perfecto. Ahora abrimos las llaves del constructor y le decimos this, refiriéndose a la clase y futuramente al objeto que se instancia a partir de esta clase, punto usuario, que es la dirección. O sea, nosotros estamos declarando como en el lugar donde va a ir una información y que tiene el valor, esa información, de opciones, punto usuario. ¿Qué pasa? Acá tenemos el objeto opciones que nos viene por argumento y usuario es la propiedad que estaríamos citando para tener su valor y que ese valor sea el nuevo valor de this usuario. Entonces seguimos. Lo mismo con this.nombre es igual
a opciones.nombre. Me estoy olvidando del punto y coma, no me reten. Después seguimos con this.email igual a opciones.email. Recordemos que todo esto nos lo está otorgando las propiedades de opciones que viene por argumento. Después tenemos this.password es igual a password. Perdón, ya estoy haciendo lío. Opciones. Si en tu casa gritaste opciones, opciones, es porque está bien. Venís entendiendo cómo viene la mano. Y por último, tenemos this, ojo con este, punto saludar. Saludar es nada más y nada menos que nuestra función, ¿recuerdan? O nuestro método, podemos decirlo así, ya que la clase es un objeto, es un método, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos pide que debe tener un método llamado saludar en su prototype que devuelva un string, hola, mi nombre es, y el nombre. Bueno, entonces nos pide un function y tiene, vamos a abrir las llaves de esta función y le decimos return, hola, mi nombre es, espacio, dejamos este espacio para que no quede pegado el es al nombre que le vamos a concatenar a la respuesta, this.nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está rescatando del argumento opciones la propiedad nombre adentro de thisNombre. Entonces, este thisNombre es lo que se usa acá abajo porque va a ser el argumento que nos llega por afuera. Entonces, esa propiedad termina adentro de nuestra función para poder mencionarse el nombre que esté ahí en ese objeto, en esa propiedad que estamos trayendo por argumento, ¿sí? Entonces acá ya estaría bien, this.nombre. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos después? Antes de terminar nuestra función grande que hace esta creación de usuario, deberíamos poner return usuario. ¿Por qué? Porque nos lo piden. Recuerden, las clases se escriben al principio con mayúscula. Tiene una estructura, no les voy a decir similar, sino igual, porque estamos hablando de un objeto clase, pero sigue siendo la estructura de un objeto. Fíjense que tiene nuestras llavecitas clásicas de objeto. Y adentro estamos definiendo los valores que va a tener en este tipo, como es una clase y no es un objeto normal, estamos definiendo los valores que nos van a ingresar por argumento y que se van a, digamos, a reutilizar para todos los objetos que sean creados a partir de este objeto clase. O sea que este this en el futuro va a ser nada más y nada menos que el nombre del objeto instanciado a partir de esta clase usuario. Entonces después, si el usuario es Pedro, va a ser pedro.usuario y va a traer por argumento el nombre, el usuario desde opciones usuario y así. Esto sería la construcción, el constructor. Entonces tenemos todos los parámetros ya indicados y tenemos también el método que nos habían pedido y después devolver el usuario. Hasta acá 10 puntos, este es el ES6. Ahora vamos a ir con, vamos a borrar esto acá. ¿Lo anotaron? Estirar un poquito los brazos mientras ustedes lo anotan. Disculpen, estoy un poquito medio tololo hoy porque es el primer ejercicio del día que grabo, entonces se me traba la voz. Siempre pasa lo mismo. Al segundo o tercero ya estoy más canchero y ya empieza a funcionar un poquito mejor la cabeza, todo, así que ténganme paciencia. Bueno, ¿ya lo copiaron? Vamos entonces con el que sigue. Vamos a hacer la función constructora llamada usuario. O sea, lo que normalmente nos pedirían de hacer hoy en día. Disculpen, no les enseñé lo otro. A ver, no les enseñé. No les mostré el método ES6 para perder el tiempo, sino para que tengan una visión de cómo se estaba haciendo antes y la lógica que tenía eso, porque más de una vez se lo van a encontrar después, ¿sí? Bueno, vamos ahora con la forma de hacer como una función. Tenemos el function, como siempre. Creo que les puedo escribir bien, perdón. Function, nombre usuario. Le damos los argumentos que es opciones. Y abrimos las llaves. Entonces en este tenemos algo parecido, que es el this.usuario. La verdad, bueno, esto además de ser parecido es, digamos, prácticamente igual. Entonces me lo voy a copiar
hasta donde es igual. Un segundito. Vamos a poner las cosas como son. El dis.usuario, que es igual a lo que viene desde argumento, opciones, propiedad de usuario. Esto representa el valor. Entonces ese valor que está en la propiedad de usuario de opciones, del objeto opciones, va a ser igual, o sea, va a ser lo que contenga el usuario futuro, punto, y la propiedad de usuario. Es súper abstracto. Ahora que me lo pongo a pensar, que se los estoy explicando, va de vuelta. Como nosotros estamos creando una clase, esta clase va a ser como una especie de plantilla para futuros clones objetos. Entonces, cuando se haga una copia a partir de esta plantilla, todo lo que está dentro digamos, de esta función tiene que funcionar no solo para la clase, sino tiene que funcionar para cada uno de los objetos creados a partir de esta clase. Por lo que el dis es lo que nos está ayudando a esto. El dis está diciendo, va a ser el reemplazo al futuro de el reemplazo presente de lo que en el futuro sería el nombre del objeto que va a ser el clon. Si a nosotros, usuario, le hacemos un objeto instanciado a partir de él, que se llama Pedro, es como cuando se cree Pedro, este dis va a ser de cuenta que es Pedro, Pedro.usuario. Esto nos representa la dirección de un valor. Pedro.usuario va a ser el valor, qué sé yo, no sé si usuario será un número o será una cadena de texto, pero básicamente es lo que nos va a referir a eso. Si nosotros le ponemos el nombre usuario.usuario, así con mayúscula, el nombre de la clase, cuando creemos la copia, si no tenemos el dis, vamos a tener un objeto que adentro se llama a un valor. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ese valor que está creando adentro de sí mismo, no existe la dirección, porque no existe objeto.usuario. Perdón, usuario.usuario. Entonces necesita ser Pedro.usuario para que sea objeto.propiedad y que eso nos dé el valor. Ese dis básicamente hace eso, reemplaza momentáneamente, es como una especie de flexible que nos deja recibir los diferentes nombres que tengan nuestras copias de esta clase. Básicamente viene por ahí la mano. Una vez que tenemos eso, claro, le decimos qué valor va a tener adentro. Entonces le damos el valor de lo que hay adentro de la propiedad de usuario, el value de propiedad de usuario del objeto opciones. Por eso se crea esta línea medio loca de dis.nombre es igual opciones.nombre, que queda medio raro, pero viene por ahí la mano. Una vez definido todo esto en nuestra función constructora, le podríamos decir, a ver, acá cerramos una de las llavecitas, está bien, que hace el constructor, y vamos a hacer el prototype, que acá el prototype lo hacemos de esta manera, .prototype.saludar es igual a function, a una función, y abrimos el bloque de esta función. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando un prototype. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le pongo el usuario acá, prototype hace que todos los objetos creados a partir de la clase usuario van a tener en común esta función llamada saludar. Esta es la creación de un prototipo, método saludar, para que funcione a todos los objetos que se creen a partir de usuario, todas esas copias de usuario. Entonces ahora vamos a decirle qué es lo que hace esta función, ¿sí? Esta función nos return lo que hizo el otro antes. Hola, mi nombre es el espacio, nunca se olviden de ese espacio, sino queda el nombre pegado al es, y le ponemos más para concatenar dis.nombre. Esto es igual que el anterior, que llama al nombre de sí mismo. Vamos a volver con el ejemplo de el objeto creado, el objeto instanciado a partir de la clase usuario, que se llama Pedro. Tenemos a Pedro, entonces tenemos que es Pedro.nombre es igual a opciones.nombre, o sea, lo que nos manden por argumento en opciones. Y por último tenemos que salir de la construcción de esta función constructora y le decimos return
usuario. Esto, como está acá, también funciona, también pasa el test. Y la idea es esa, que tengamos en claro esta construcción que tenemos. Es más, acá está gracioso que tenemos para poder hacer un quick fix, una reparación para pasar a el método declaración de clases. Fíjense que si lo usamos, intentar hacer clic acá, nos transforma convert function, convertir la función a un ES2015 clase, una clase de ES2015. Y nos queda clase usuario, lo mismo que les había mostrado antes prácticamente. Así que bueno, nada, eso fue por hoy. Espero que les haya quedado medianamente claro de cómo viene la mano con las clases. Insisto, revisen los videos. Y también voy a insistir en que me des like, te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que van a venir, ¿sí? Un grande abrazo y hasta el próximo ejercicio.